estamos con una invitada muy especial el día de hoy. Es Beatriz Gasca, Business Partner de Recursos Humanos de Aeroméxico, y estamos felices de todo lo que vamos a platicar, desde igualdad de género, empoderamiento, el Women's Forum México y otras cosas. Estamos muy contentas de recibirla. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Pues mira, actualmente como comentas, soy Business Partner para el área de Recursos Humanos, lo cual no solamente implica tener conocimientos de recursos humanos, sino también tener conocimiento de cómo funciona el negocio para en base a eso pues poder dar soluciones más adecuadas. En paralelo, mi pasión desde hace aproximadamente 10 años siempre ha sido el tema de equidad de género, y ahora recientemente decidí empezar a estudiar el doctorado en responsabilidad social en la Universidad de Anáhuac, precisamente pues como para justificar, y aquí es donde a lo mejor podemos empezar con el tema polémico, pero cuando eres una mujer en México y en el medio corporativo mexicano, la verdad es que estás parada en una posición muy diferente a la de cualquier hombre, y desafortunado o afortunadamente, todavía no lo sé, mientras más credenciales tengas que justifiquen tus conocimientos, pues es mejor. Claro. Porque a veces me cuestionan mucho, ¿por qué tanto foco en las mujeres si estamos hablando de equidad? Claro. Pues precisamente porque tenemos un gap, ¿no? Entonces, primero tenemos que nivelar el piso para cuando tengamos el piso parejo, claro, entonces sí poder empezar a hablar de equidad de género. Siendo así, pues hoy que la balanza está un poco en nuestra contra, hay que hacer más acciones en favor de las mujeres. Retomando el tema de los corporativos, en los corporativos mexicanos apenas estamos empezando a entender la fuerza que podría tener el tener más mujeres en posiciones directivas. Y no es solamente porque queramos estar en el foco, porque queramos tener más exposure, es un tema de negocio. Está comprobado que las mujeres toman más del 80% de las decisiones de compra en cualquier familia. ¿Por qué no entonces meterlas en el board? ¿No? ¿Por qué no entonces hacerlas que ellas también den sus puntos de vista? A veces ni siquiera es una mala intención de los hombres, es simplemente que no saben lo que es ser una mujer, como nosotros no sabemos lo que es ser un hombre. Entonces, mientras más entendamos en el corporativo mexicano que debemos de tener una diversidad, y no solamente de género, o sea, también de edades, también de gustos, de maneras de pensar, los corporativos mexicanos serán mucho más exitosos. Primero te voy a decir algo que también es muy real para el género femenino. Intentamos cada vez sumar más hombres a la causa, pero creo que también tenemos que sumar más mujeres. Sí. O sea, irónicamente, a veces nuestras peores competidoras y nuestras peores enemigas somos nosotras mismas. Es un tema cultural, es un tema de empoderamiento. Creo que somos tan pocas las que estamos en posiciones de liderazgo que existe cierto celo de por qué si yo puedo ser la única mujer aquí, ¿no? Entonces tendemos como que a meternos el codo, pero bueno, eso es algo que también tendrá que ir cambiando y que tendremos que tomar la responsabilidad como mujeres, que somos las que educamos a una sociedad, en ir moldeando también como todos estos patrones. El tema de las políticas que facilitan la maternidad, pero fíjate, no es solamente la maternidad, es la familia en general. Estudié hace ya varios años mi maestría en desarrollo humano, y yo creo que lo que más me queda de esa experiencia es entender que cuando hablamos de seres humanos no se puede generalizar. Cada ser humano tiene su proyecto de vida, como decimos coloquialmente, ¿no? Cada cabeza es un mundo, y en base a ello los líderes que tienen gente a cargo deben de entender qué es lo que le queda bien a cada uno de sus colaboradores para facilitar y hacer que su labor diaria sea mucho más agradable. Soy muy filosófico y muy poético y muy romántico, pero de verdad lo que hace un buen líder es hacer feliz a su colaborador, ¿no? Entonces, si para hacer feliz a mi colaborador le tengo que permitir llegar un poco más tarde, siguiendo ciertos parámetros, estamos igualmente dentro de un negocio, lo debo de hacer.
La responsabilidad del líder es conocer a cada uno de sus colaboradores y en base a eso darle las herramientas que necesita. Habrá algunos que no necesiten nada y que ya estén como que muy hechos y solamente con que reciban su salario mensualmente te dan unos resultados espectaculares. Perfecto. Claro. Pero habrá otros que necesitan más tiempo y habrá otros que necesitan más coaching y habrá otros que necesitan un mayor apoyo para atender a sus familias. Cuando lanzamos en Aeroméxico hace un año aproximadamente, el proyecto se llama La línea que nos une es la familia y era precisamente enfocado no solamente a la familia tradicional, sino a la familia que hoy en día se está volviendo más común en esta sociedad. Estoy hablando de 2 papás, Okay. 2 mamás, o papá y mamá, Okay. o una mujer que quiere adoptar un hijo y formar una familia. Para todos ellos se les debe de dar las facilidades, las opciones. Al final todo se resume como en opciones. Si nosotros no les damos a la gente opciones, ellos pueden decir si las toman o las dejan, pero como corporativo debes de facilitar que haya una gama de oportunidades y que ellos tomen pues la que mejor les queda o su traje a la medida. Cuando lo dices así ya no suena favorecer a nadie, ¿no? Exacto. O sea, suena realmente independiente del género, que te apliquen las políticas que a ti como colaborador te van a hacer feliz y pueden ser las mismas o no que la persona que tiene un hijo recién nacido o que tiene una persona en casa a quien cuidar o que tiene otras cosas fuera del trabajo con las que quiere equilibrar su vida, ¿no? Sí. Y fíjate, irónicamente, empezamos a generar un poco lo que decía al principio, ¿no? Convenios con guarderías, una política de maternidad / paternidad / Okay. adopción, pues que abarcara todos los rubros que les decía y muchas otras acciones. Pero nos empezamos a dar cuenta que el problema después ya no era el tener opciones, sino que el líder de cada equipo se tomara como este tiempo de conocer a su colaborador. Y entonces nos fuimos un poquito atrás y empezamos a dar pláticas de sensibilización, ¿no? Y de qué pasa si en un equipo multidisciplinario tienes a alguien que es mamá, tienes a alguien que a lo mejor es papá soltero, tienes a alguien que es soltero sin hijos, pero que simplemente le encanta ir al gimnasio por las mañanas, ¿no? Sí. Y al final uno no es mejor que el otro, Claro. cada uno tiene su proyecto de vida y hay que ver las opciones para facilitárselo, que se traduce nuevamente pues en un mejor desempeño. Oye, cuéntanos, ya llevas muchos años en el panorama de recursos humanos, ¿cómo la ves en 10 años? O sea, ¿qué crees que haya pasado? ¿Cómo estaríamos en términos de políticas? ¿En qué habríamos cambiado en relación a hoy? Yo creo que esta es una ola que ya nadie puede detener. Cuando me han invitado a dar algunas conferencias, les cuento este ejemplo. Hace casi 13 años que empecé en el mundo corporativo, estos temas ni siquiera se hablaban. Sabíamos que existían, pero no se hablaban. Y yo pensaba justo la misma pregunta que me acabas de hacer. ¿Cómo será en 10 años que pues yo siga en esto y a lo mejor ya podré lograrlo o no lograrlo? Cuesta trabajo, pero se puede. Yo creo que hace 10 años era muy difícil que las mujeres por lo menos tuvieran como les prestaran el micrófono. Estabas pidiendo permiso hasta para hablar. Ahora ya no, al menos yo no. Sí. Y justo eso es lo que trato de contagiar. Calladitas no nos vemos más bonitas. Exacto. Todo lo contrario. Ajá. Pero si nosotros nos comparamos, por ejemplo, con Europa, pues ya es un tema que se puede llegar a volver hasta obsoleto. Justo con el proyecto de la línea que nos une la familia, tuve la oportunidad de ir a darles pláticas en diferentes partes del mundo y veía cómo pues la evolución de cada país es diferente, ¿no? O sea, en los países europeos el tema ya como que me decían, pues ¿por qué está hablando de esto? Pues ya tenemos mujeres aquí en el board y todo, ¿no? Sí. Pero si me iba, por ejemplo, a China, en China incluso se llegaron a sentir como ofendidos de hablarles del tema, porque ellos todavía no están listos. México y Latinoamérica en general está justo en el momento adecuado para que esto explote.
Te pongo otra comparación, hace poco que estuve en Dubái en el Women's Forum de allá. Ajá. Podríamos creer que es un país completamente lejano y completamente diferente. La verdad es que están en el momento, casi me atrevería a decir, idéntico a nosotros. Con una cultura religiosa que podría parecer como muchísimo más estricta, Sí. pero la verdad es que fuera de la vestimenta que a nosotros nos genera como mucho ruido, son mujeres también que ya están levantando la mano, pidiendo. El sheikh de allá ya les está permitiendo que entren a puestos políticos, está forzando la equidad de género, algo similar a lo que está sucediendo acá. Sí. Entonces, pues creo que es algo que va a pasar, queramos o no queramos, pero pues hay acciones que debemos de ir tomando en el camino como estas, ¿no? O sea, como empezar a compartir buenas prácticas, como empezar a convencer a más mujeres de que se suban y también a más hombres, claro, que nos apoyen en esto. Y en tu experiencia, ¿a qué crees que se deba al final la rotación de mujeres? O sea, ¿crees que influencia el tipo de políticas de la empresa o es una decisión más personal de cómo quieren planear su vida? Mira, una mujer que se quiere casar y tener hijos y dedicarse al hogar está perfecto, aplaudible, muy bien. Pero hay mujeres que lo queremos todo. Exacto. ¿No? Entonces hay mujeres que queremos tener una familia, ser exitosas profesionalmente. Y el otro día escuchaba también algo que es muy cierto, y vernos bien. También, ¿no? es que ¿por qué no? Es que ¿por qué no? Y entonces como que dices, bueno, pues ¿cómo le vas a hacer? O sea, pues sí, tú, qué padre que tengas esa ambición, pero pues necesitas días de 48 horas, ¿no? Cuando las mujeres que queremos todo, llegamos a este momento de la vida en la que nos tenemos que embarazar, o bueno, más bien que queremos embarazarnos y casarnos y tal, y regresas al medio corporativo con horarios inflexibles, sin políticas que faciliten esta opción que tú también seleccionaste, tienes que renunciar a la experiencia profesional. Y a veces hasta bien visto, se sacrificó para estar más con sus hijos, tal. Sí, pero la verdad es que no debería de ser así. O sea, si tú estás en una compañía que te permita tener ambas y que te permita hacer home office cuando tu hijo está enfermo. Yo lo viví. Mi mamá, por situaciones que pasaron en mi familia, ya tuvo que entrar a laborar y era una mamá extremadamente ocupada. Teníamos, por supuesto, el cuidado de las nanas, de la abuelita, etcétera, ¿no? A lo mejor no soy la persona más lúcida que conoces, pero tampoco quedé como que dañada, ¿no? O sea, por no ver a mi mamá o por sentirme abandonada. O todo lo contrario, creo que de hecho me sirvió para ser mucho más independiente. Claro. Creo que lo más valioso del Women's Forum, al menos para mí, es darme cuenta que ya somos muchas las que estamos hablando este idioma. Entonces, la gran labor que hizo la gente de Women's Forum o que está haciendo es como concentrarnos y ponernos a platicar y saber que no estás sola y saber que hay otras mujeres que piensan igual que tú, que también están haciendo su lucha diario desde sus trincheras. Eso, te lo juro, nada más de decirlo, se me pone hasta como la piel chinita, claro. ¿no? Cuando estás apasionada realmente en el tema, encontrar gente que piensa igual que tú, pues es invaluable. La participación que tendré en el Women's Forum es en dos momentos. Uno, hay una sección que se llama Rising Talent y que habla de mujeres menores de 35 años que son emprendedoras y que ya han logrado pues mucho profesionalmente. Claro, sí. Tenemos invitadas de Brasil. No les quiero contar como las historias de éxito, Claro, son sí. interesantísimas. Porque tienen que venir. Tienen que ir, pero les puedo decir que alrededor del mundo son mujeres jóvenes que han vencido todos los obstáculos que se les presenta culturalmente en sus diferentes regiones y no solamente son historias de éxito de emprendedurismo, sino que son emprendedoras que están haciendo cambios dentro de sus comunidades.
Entonces, bueno, en esa sesión estaremos facilitando, somos 3 facilitadoras del tema. Ajá. Y la siguiente se harán como mesas de trabajo sobre preguntas relacionadas al tema de equidad de género, y la pregunta que se trabajará en mi mesa es si México está listo para tener una mujer presidenta. Wow. El background, o como llegué al planteamiento de la pregunta, si nosotros revisamos las historias de Argentina, Chile o Brasil, que son países latinoamericanos con una historia similar a la nuestra, desde la conquista, que luego también nos damos muchos golpes de pecho de que sí, la conquista y todo, ¿no? Ellos ya han tenido mujeres presidentas. ¿Por qué en México no ha pasado? Y hemos tenido ya candidatas mujeres, pero realmente me parece que es algo muchísimo más profundo. No es un tema político, no es un tema de a quién van a poner de candidata o de candidato. Es que realmente el machismo, aunque no nos guste aceptarlo, todavía está muy impregnado en nuestro ADN. ¿Qué tenemos que hacer para que el país esté listo para aceptar un liderazgo tan fuerte femenino? Y además, ¿qué pasa? No es solamente que estemos 2 días ahí conociéndonos, intercambiando y soñando cambios. Ellos se comprometen a llevar una minuta detallada de todos los temas que se tocan y darle seguimiento para cuando vuelva a suceder el foro, que no se dice en 1 o 2 años, tengan el comparativo de todo lo que se logró. O sea, de verdad sí es un lugar de creación y de innovación. Eso es lo que me llama a mí mucho la atención. No solo ser participante, no solo ir a escuchar con detenimiento, sino ser parte del cambio. O sea, qué estamos planteándonos y cómo le vamos a hacer para participar y para hacer que suceda. Algo que les quisiera compartir dentro de mi proyecto de tesis, en el que, como es sobre equidad de género, pues tengo oportunidad de platicar con diferentes mujeres en todo el mundo. Algo que me llama mucho la atención, y ya estoy teniendo datos más tangibles para probarlo, es que la gran mayoría de nosotras somos solteras. Wow. O no tenemos como que una vida sentimental estable. Porque o sea, hoy por hoy a lo mejor no tenemos como una pareja, o ha habido, o sea, en general son divorciadas o viudas, etcétera. Pero el punto es que son mujeres que viven solas. Wow. Y cuando les preguntaba un poco como sobre su situación personal, pues coincidía mucho, casi el 96% de las mujeres que he entrevistado, que para mí son role models, que para mí son mujeres ya consolidadas, pues resulta que están solas. Y empezamos a hacer algunas encuestas, pues para entender el por qué. Creo que yo ya sé por qué, pero todavía lo tengo que demostrar numéricamente. Es un tipo de segmentación cultural que los hombres hacen, quiero yo pensar, de manera inconsciente. De alguna manera somos excluidas como de ese derecho, porque les hemos enseñado a los hombres que no es bueno que una mujer gane más que tú, o que no es bueno que una mujer sea más exitosa que tú. La mujer debería estar un poco a tu sombra. Eso es lo que los hace a ellos sentirse cómodos. Y leí hace poco una frase que decía que el ego del hombre es igual de sensible a la autoestima de la mujer. Yo no quiero cambiar los géneros ni mezclarlos. Soy muy feliz siendo mujer y me encanta ver un hombre completamente realizado, pero creo que es algo que debemos de reflexionar, si realmente sí estamos siendo excluidas de alguna manera a poder tener una relación estable. Y le preguntaría yo a los hombres por qué no seleccionan como pareja a alguien que tenga como un entorno mucho más completo alrededor de ellos. ¿Nos vas a compartir tu investigación? Seguro. Cuando esté completa. Claro que sí. Muchas gracias, Beatriz. Estamos Muchas gracias. muy felices de haber platicado con Beatriz Gasca. Y bueno, no se pierdan más información en girlpower.mx. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias.